Yo voy a hablaros un poquito sobre sexualidad entre mujeres y algunas consideraciones a tener en cuenta desde la terapia sexual. El guión que voy a seguir es el siguiente. Primero quiero comentaros brevemente cuál fue mi motivación a la hora de escoger este tema, luego los objetivos del trabajo, la metodología que he seguido y ya me extenderé un poquito más en resultados y conclusiones, pues que creo que es la parte más interesante. Bueno, en primer lugar, yo como mujer bisexual me he dado cuenta que por un lado sigue existiendo como mucho desconocimiento a nivel social de cómo son o cómo es la sexualidad entre mujeres. Esta sigue estando muy invisibilizada y por lo tanto pues llena de mitos, prejuicios y muchas veces se ofrecen unas representaciones muy estereotipadas. Me da la sensación a veces que es como una especie de sexo como light o descafeinado, que parece que no se sabe muy bien qué se hace. Os he puesto aquí esta frase que creo que lo representa bastante bien, que es que en el imaginario colectivo tampoco follamos o solo en pelis porno pensadas para inspirar las pajas de hombres hetero. Entonces, a este desconocimiento a nivel social creo que se le suma también lo que es la falta de investigación en este campo. Y cuando se ha hecho, pues por el sistema patriarcal en el que estamos, se sigue haciendo desde una perspectiva muy masculina. Por tanto, claro, considero que la imagen que se tiene, tanto a nivel social como académico como profesional, termina siendo muy diferente a lo que es la vivencia real de las mujeres que tenemos sexo con otras mujeres. Así que partiendo de esta motivación, mi objetivo más general básicamente era explorar cómo es esta sexualidad entre mujeres, ponerle el foco y visibilizarla y ver también pues, qué dificultades o qué particularidades hay que tener en cuenta desde la terapia sexual. Este objetivo general pues se concretó en una serie de objetivos más específicos que fueron analizar las prácticas sexuales y las dificultades referidas, describir las principales razones y motivaciones para tener sexo, evaluar si existía alguna relación entre la homonegatividad internalizada y el funcionamiento y la satisfacción sexual. Y por último, pues determinar la prevalencia de uso de métodos de protección para la transmisión de ITS y ver qué posibles barreras había para su incorporación. Vamos a la metodología. Bueno, yo lo que hice fue un formulario online que lo difundí principalmente por WhatsApp y redes sociales. Entonces, aunque inicialmente respondieron el formulario 86 personas, tuvimos que eliminar pues, algunas por no cumplir con los criterios de inclusión. Entonces, la muestra final estuvo compuesta por 80 mujeres, casi la totalidad de ellas mujeres cis, de entre 21 y 49 años, una media de edad de 33. Casi el 54% se identificaba como lesbiana y el 37,50% como bisexual. La mayoría de ellas eran de España, aunque también había una parte importante de Latinoamérica. Y el 58% estaban en el momento del estudio en una relación de pareja monógama y el 26% en una relación no monógama. Vale, este formulario online que os comentaba incluía inicialmente una serie de datos sociodemográficos básicos, después la escala de Kinsey para la orientación sexual, el cuestionario de cambios en la función sexual CSFQ, que este cuestionario pues, nos da una puntuación global y aparte evalúa una serie de dimensiones como son el deseo, el placer, la excitación y el orgasmo. Yo ahí es verdad que le añadí también una pregunta extra, digamos, que pregunté por la presencia de molestias o de dolor durante la penetración. Después el cuestionario ISEX, bueno, una adaptación, que en este caso se pedía a las participantes pues, que seleccionasen todas esas razones o motivaciones que consideraban a la hora de tener sexo con otra mujer. Y la escala de homonegatividad internalizada. Ya luego, por último, añadí una serie de preguntas de elaboración propia, ya mucho más abiertas, para conocer mejor pues, la vivencia de la sexualidad, qué tipo de prácticas se llevan a cabo, las dificultades susceptibles de observarse en consulta y las ITS y los métodos de barrera. Vale, pasamos a los resultados.
En primer lugar, en cuanto a la orientación sexual, si bien al principio del cuestionario, al preguntar por medio de categorías cerradas, el 54% de la muestra se autoidentificó como lesbiana, al pasar la escala Kinsey, pues este porcentaje de mujeres que se reconocían como exclusivamente homosexuales disminuyó casi 14 puntos, como que aumentaron mucho más los matices. Y, por ejemplo, pues me llamó la atención, ¿no?, que hasta un 8% de la muestra se consideraban heterosexuales con encuentros sexuales esporádicos con mujeres. ¿Qué interés tiene esto para mí? Pues que al final ver que se trata de un colectivo muy diverso, en el que, bueno, pues hay mucha heterogeneidad, ¿no? Os he puesto aquí abajo esta frase también, que es que el sexo entre dos mujeres no solo se practica entre lesbianas, otras feminidades que pueden no identificarse como lesbianas lo practican. Bisexuales, pansexuales, queer e incluso heterosexuales, ¿por qué no? Vale, luego les preguntaba a las participantes qué entendían por tener relaciones sexuales con una mujer, qué es lo que convertía, ¿no?, un encuentro en un encuentro sexual. Entonces, estos fueron los conceptos que más se repitieron, que eran el contacto físico, la intimidad, la reciprocidad y el intercambio de placer. Os he puesto aquí un par de ejemplos de respuestas. Pues una participante dijo que relaciones sexuales implican contacto físico, con el objetivo de dar y recibir placer sexual, o que son todo encuentro, práctica íntima, incitada por el deseo sexual mutuo y las ganas de dar y recibir placer. Luego yo me pregunté qué había por la implicación de los genitales y ahí encontré como mucha disparidad de respuestas, porque es verdad que había un grupo muy importante que sí que hacían una referencia explícita en sus definiciones a los genitales y a la penetración vaginal como condiciones necesarias para considerar que un encuentro o una interacción era sexual. Por ejemplo, pues cuando existe contacto con los genitales de por medio, o lo mismo que con un hombre cuando hay penetración. Sin embargo, luego había otra parte importante de la muestra que dio una definición o tenía una concepción mucho más desgenitalizada de las relaciones sexuales. Pues, por ejemplo, cualquier práctica que ambas estén entendiendo como sexual. Puede implicar genitales o no, penetración o no. Para complementar esta definición, en el formulario les pedía que describiesen la sexualidad entre mujeres en 3 palabras o frases cortas. Y bueno, pues las que más se repitieron fueron conexión, confianza, complicidad, placer y seguridad. A partir de estas respuestas pude identificar como unas 5 categorías, una que hacía referencia a todo lo que tiene que ver con corporalidad o con cuerpo, sentidos, órganos, otra que hacía referencia a la respuesta sexual, deseo, excitación, orgasmo, otra categoría sobre los afectos, intimidad, sentimientos, emociones, otra referente ya a acciones o a prácticas concretas, como acariciar, estimular, frotar, tocar. Y por último, una que incluía todo lo que tenía que ver con los acuerdos, los límites y el consentimiento. En cuanto a las prácticas sexuales realizadas entre mujeres, pues prácticamente la totalidad de la muestra refería a besos, abrazos y caricias, masturbación mutua y penetración vaginal con dedos. Las siguientes más habituales eran el frote de vulvas y el sexo oral. Luego, en cuanto al uso de juguetes, el 70% utilizaba vibradores externos, pues como succionadores o balas, y también dildos o vibradores para penetración vaginal. El 50% realizaba penetración con arnés sexual, y las prácticas que refirieron como menos comunes fueron el fisting, el sexo anal y el BDSM. Vale, en cuanto a las razones y motivaciones para tener sexo con otras mujeres, destacaban el deseo de conexión e intimidad, el sentir atracción por la otra persona y el deseo de complacerla. Luego quise comparar si había diferencias entre aquellas mujeres de la muestra que estaban sin pareja y las que tenían una relación con otra mujer.
Y sí que vi que había ciertas diferencias en cuanto a que el deseo de complacerla y de demostrar afecto y amor a la otra persona pues eran bastante mayores en aquellas que estaban en una relación de pareja. En cuanto a las dificultades sexuales, si bien la puntuación global del cuestionario CSFQ era de 53, que estaba por encima de la puntuación de corte a partir de la cual se consideraría que había algún tipo de disfunción o de dificultad, me pareció más interesante realizar un análisis por ítems. Y hay algunas cosas que me llamaron la atención, fueron que el 6% de la muestra indicaba que sentía deseo de mantener actividad sexual, ya fuese automasturbación o prácticas sexuales compartidas, menos de una vez al mes, o el 34% menos de 2 veces por semana. Un 6% decía experimentar poco placer o disfrute en el momento actual. El 8% refería dificultades para alcanzar el orgasmo y el 13% dijo que sentía molestias, dolor o ardor con la penetración vaginal o cuando se intentaba esta. Otras dificultades que refirieron las participantes pues fueron la falta de comunicación con la pareja sexual, diferencias en cuanto a ritmos y a frecuencia de deseo, discrepancias en cuanto a las prácticas o a los roles, la pasividad por parte de la pareja, la presión por tener que cumplir con unos estándares o la autoexigencia de tener que complacer a la otra persona, la inexperiencia sexual, la inseguridad, los complejos y la insatisfacción corporal. Y por último, también muchas hablaron del cansancio y el estrés que les influían a nivel de deseo y orgasmo. Cuanto a la homonegatividad internalizada, las puntuaciones es verdad que fueron bajas, pero sí que destacaría pues, que el 28% en ocasiones había deseado no ser lesbiana o bisexual, el 19% había pensado en algún momento que su orientación sexual era un defecto y el 14% habría intentado dejar de sentirse atraída por mujeres. Vale, y en cuanto a las ITS y a los métodos de protección, pues les planteé 2 enunciados en los que tenían que decir si para ellas era verdadero o falso. Entonces, bueno, el 17,5% consideraba que sí se estaba más protegida en una relación sexual entre mujeres frente a la transmisión de ITS. Y si bien es cierto que casi la totalidad, casi el 99%, reconocía que sí existe un riesgo de transmisión, pues el 89% nunca había utilizado ningún método de barrera en sus encuentros sexuales con otras mujeres, como podrían ser pues, bandas de látex, guantes o preservativo. Entonces yo me pregunté el por qué no se utilizaban. Y las respuestas fueron, bueno, que en primer lugar, porque existe una baja percepción del riesgo que existe en las relaciones sexuales entre mujeres, junto con una falta de información y de concienciación. Pues, por ejemplo, decía una de las participantes que el sexo entre mujeres se considera mucho más inocuo, que no existe prácticamente información en el mundo sobre cómo protegerse y ante qué prácticas. Luego también está el hecho de que las estrategias de prevención pues normalmente han estado muy enfocadas a prevenir la posibilidad de un embarazo no deseado en relaciones heteros. Se ha dejado pues un poco de lado lo que es la prevención de ITS. Lo primero que piensas, decía una participante, es que con otra mujer no hay riesgo de embarazo. También hablaban de la incomodidad de uso, de las dificultades de acceso y de su coste, pues no se usan porque se mueven, son incómodos y cuestan más caros. A la falta de una educación sexual integral y de calidad, pues nunca he recibido educación sexual específica para mujeres lesbianas, decía una de las mujeres, nunca se ha puesto el foco en nuestra salud sexual. Y por último, el hecho de estar en una relación monógama y conocer el estado de salud de la pareja también se consideraba pues, un motivo para no utilizar dichos métodos. Pues no lo usamos porque tenemos exclusividad y ambas tenemos hechas las pruebas. Vale, finalmente, en cuanto a conclusiones y algunas reflexiones del trabajo, bueno, en primer lugar, sí pienso que este trabajo ha servido para el propósito general que os comentaba al principio, que es ese
hacer una aproximación, ¿no?, a esta sexualidad entre mujeres y visibilizarla, sobre todo. Sí que siento que a menudo pues estamos doblemente discriminadas, invisibilizadas, por una parte por ser mujeres y luego pues ya por ser lesbianas, bisexuales, etcétera. Sí que me he dado cuenta, ¿no?, que la orientación del deseo sexual pues realmente es un fenómeno muy complejo y fluctuante en el tiempo y a lo largo de la vida. Entonces considero que como profesionales es clave el que tengamos un respeto para la individualidad, ¿no?, y cómo se autoidentifique cada persona. Hemos visto que se trata de un colectivo muy diverso, entonces es importante poner el foco en cada vivencia o en las experiencias propias más que en las etiquetas o en esos estándares que a veces tenemos. Sí que destaca a lo largo de todo el trabajo y de muchas de las respuestas a distintas preguntas, destacan los aspectos emocionales, sobre todo ese deseo de conexión e intimidad que ha sido como una constante en muchas de esas respuestas, que serían claves en la sexualidad entre mujeres. Que quieras o no, pues bueno, sigue marcada, ¿no?, por esa mirada social y académica que decíamos al principio, pues muy sesgada por el sistema. A mí me llamó especialmente la atención que en las respuestas se hacía mucho hincapié en la seguridad, el respeto, el consenso y el consentimiento. Y me hago la pregunta de si esto es porque hay conciencia, ¿no?, de la importancia de los cuidados, de los límites, de los acuerdos, o hacer ese hincapié es una respuesta a la larga tradición de violencias sexuales que hemos sufrido todas las mujeres, pues en mayor o menor medida. Hemos visto que el sexo entre mujeres pues, es muy creativo, muy diverso. Siempre pienso que como terapeutas sexuales tenemos que preguntar abiertamente a las personas que tengamos enfrente, especialmente en aquellos colectivos sobre los que hay pues, un mayor desconocimiento o más mitos, abandonando los estándares sexuales, sobre todo orientados a frecuencia, rendimiento o a patologizar todo aquello que se salga de dichos estándares. Y ya por último, decir bueno, que una de las principales limitaciones que me encontré, sobre todo al empezar el trabajo y la parte de fundamentación teórica, es que realmente hay una ausencia de investigación específica en terapia sexual en mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todas.